Don Aucán, coméntenos un poco el tema de la situación de las comunidades mapuche huilliche acá en la provincia de Yanquihue. ¿Cuáles son los principales problemas y situaciones de conflicto que tienen acá en la zona? ¿Cómo usted lo evalúa? Bueno, yo no conozco la situación de conflicto de cada uno y además yo no vengo exclusivamente a hablar de eso. Yo vengo aquí a conversar sobre una propuesta de autogobierno que vamos a presentar el próximo mes, en donde queremos que los mapuches huilliches del sur se integren, participen, que conozcan, sepan cómo se va a dar ese proceso. ¿Y cómo sería ese proceso? Porque cada comunidad, por ejemplo en Chiloé, en Osorno, en Valdivia, en la Araucanía, han tenido su identidad propia, su historia propia, Sí. Con sus características propias y sus particularidades propias y liderazgos propios. ¿Cómo se podrá articular esa autonomía, asumiendo también que existe un conflicto con el Estado Nacional chileno? Claro, el problema más grande es el Estado Nacional, su estructura. Y tenemos que buscar maneras de cómo armonizar ese campo confrontacional que tenemos. Ahora, eso no es fácil, claro que no es fácil, hasta entre nosotros mismos, porque el proceso de colonialismo ha sido tan dañino, ha sido tan feroz, que en definitiva va a tomarse un tiempo para conversar entre nosotros, pero estamos en eso y yo vengo aquí a conversar con la gente, un poco informarme también, porque yo comúnmente no vengo aquí, mi área es otro lugar en donde comúnmente me estoy desplazando y para mí los mapuches, aunque sean huilliches, siguen siendo mapuches. La situación de opresión política es la misma. La doctrina de la negación se aplica desde el Biobío al sur de la misma manera. La ley es una sola, el Estado es uniformante y esa es la que queremos cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Conversando, buscando maneras, estrategias comunes. Que sí hay un grupo de gente que ya partió por el camino de autodeterminación, claro que sí. Eso es así y es por eso yo vengo a invitar a la gente para que participe de ese proceso político de autodeterminación, porque tenemos que mirar el futuro y no va a depender de aunque el próximo gobierno que venga sea más benevolente con los indígenas o con los mapuches. No es un problema de benevolencia ni es porque tenga más entendimiento, sino un problema de cómo se gestó el Estado, cómo puso la uniformidad, cómo conculcó los derechos y cómo hasta el día de hoy se mantiene. Porque es una mentira insostenible en el tiempo decir que en Chile es solo un chileno, un solo idioma, una sola cultura, un solo pueblo. Ese concepto, esa doctrina de la negación es lo que hace un daño no solamente a los indígenas, sino le hace un daño a los indígenas, pero también le hace un daño a la sociedad chilena. ¿Y este autogobierno cómo se plantea, por ejemplo, con las otras, con problemas, por ejemplo, con las otras comunidades indígenas, por ejemplo, Aymara, Rapa Nui, y con la misma sociedad chilena también, que también se está repensando también y que también hay sector importante de la sociedad chilena que está apoyando la causa mapuche? ¿Cómo será este replanteamiento? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque también hay esas variables, esas complejidades de esta situación. Bueno, el derecho de libre determinación es un derecho de los pueblos, cualquier pueblo del mundo. Claro que hasta el 13 de septiembre del 2007 los pactos de derechos civiles y políticos decían que los pueblos tienen derecho a la libre determinación, pero los pueblos organizados en Estado. Del 13 de septiembre al 2007 cambió radicalmente la concepción jurídica del mundo y dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Entonces pasa a ser los pueblos indígenas sujetos titulares del derecho a libre determinación, y eso sea Aymara, Quechua, Mapuche o cualquier pueblo indígena. Entonces no es una autonomía única para todo por igual, porque hay pueblos indígenas que son 5.000 individuos. Será diferente donde son 1 millón de individuos. Será diferente los Rapa Nui con la autonomía mapuche. Posiblemente ellos quieren una autonomía administrativa, pero nosotros queremos una autonomía política, jurisdiccional, queremos una autonomía no solamente administrativa, no queremos una autonomía solo lingüística. Entonces tiene bastante cosas que tenemos que discutir, incluso jurisdiccional, cuando digo elaborar nuestras propias normas que respondan a nuestros derechos, porque mientras eso no ocurre tendremos siempre el problema de siempre de que hay un gobierno central y un Estado
que hace la ley en base a su interés y nosotros seguimos alejados de esta situación. Y esta situación de conflictos que hay en la Araucanía, que van los ministros y al final continúan las muertes, ¿por qué no se puede? ¿Qué es lo que pasa con el Estado? Que no puede encontrar una solución a este tema. El Estado ha puesto en la balanza si defiende el capital transnacional o los derechos de los pueblos indígenas, y la balanza se ha inclinado a defender el capital transnacional en desventaja de los derechos del pueblo indígena. Y eso no es solamente de la administración de la señora Bachelet, sino desde hace rato, de los otros gobiernos y también de la propia dictadura del general Pinochet. Entonces, lo que se ha hecho insostenible esta situación, ya y cada vez hay una mayor conciencia, y para que evitemos que haya mayor conflictividad, evidentemente que necesitamos dialogar, buscar un mecanismo institucional, político, jurídico, y eso puede ser un régimen autonómico en donde se armonice la institucionalidad estatal y se establezca un régimen autonómico, y eso es una norma legal, como puede ser la Constitución. Solamente depende de la voluntad. ¿Hay voluntad de incluir a los pueblos indígenas con su propia historia y su propio derecho, o lo hacemos chileno? Y ahí está la disyuntiva. Por último, ¿cómo ve el nuevo liderazgo de mapuche, de los nuevos jóvenes, el nuevo liderazgo, el nuevo pensamiento? ¿Por qué en este siglo XXI de nuevo se ha levantado el pueblo mapuche? ¿Por qué? ¿Qué ha sido la razón? ¿Por qué se mantiene como una constante histórica? Por un lado hay una arremetida permanente del Estado, por otro lado hay una reducción permanente del espacio territorial, cada vez la gente ve menos posibilidad. Hay un contexto internacional a favor, hay un contexto nacional, el bicentenario mismo. Nosotros nos estamos preguntando qué ha sido la relación de 2 siglos del Estado chileno con los mapuches. ¿Cuál ha sido? Y la conclusión es clara: doctrina de la negación, somos todos chilenos, uno solo. Entonces, ante eso, el mapuche toma posición individual y colectiva. Por lo tanto, sí hay un buen escenario nacional e internacional sobre esto. El día en que formemos el autogobierno, te lo aseguro que van a haber cientos de gobiernos en el mundo que nos van a reconocer. Y Chile va a tener 2 capitales, y el que venga a visitar Chile, si no visita la segunda capital, que todavía no sabemos dónde lo vamos a instalar, si no viene a visitar el segundo gobierno que está en el sur de Chile, simplemente de una visita parcial. Por lo tanto, vamos a participar de las relaciones multilaterales del mundo que nos ofrece hoy día, y para eso hemos trabajado. Yo trabajé 20 años para la declaración, porque entendí que ese era el gran instrumento que nos daba el mundo contemporáneo, no solamente el pasado, el mundo contemporáneo nos permite proyectar. Muchas gracias.